¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de continuar? No, déjala sube tranquilo. Les estaba señalando entonces que en este ejemplo de la aspirina, del ibuprofeno, o especialmente de los fármacos, hay una gran cantidad de investigación al respecto. Y estas investigaciones van señalando, por supuesto, distintas conclusiones que impactan de una u otra manera en nuestra vida, en nuestra práctica social. Y también, por supuesto, impactan en ese sentido, por ejemplo, en el mercado de producción de fármacos y de distribución y de venta de medicamentos. En ese sentido, la investigación científica no es inocua, siempre tiene algún vínculo con la vida social. Incluso podemos decir, mucha de esta investigación científica en torno a los fármacos está siendo financiada por los mismos laboratorios que producen fármacos. Por lo tanto, se trata de una actividad científica que tiene muchas veces intereses que subyacen a su trabajo. Eh, y bueno, en particular lo que vemos es que investigaciones inicialmente critican o cuestionan el uso de la aspirina porque produce cierto efecto. Años después, otras investigaciones muestran que esas conclusiones que habían señalado las primeras eran o equivocadas o imprecisas o inadecuadas y por lo tanto incluso llegan a Profe, conclusiones distintas. Sí, dígame. el tema de que vayan cambiando tiene que ver con la característica de que es tentativo. Exactamente, eso es justamente lo que queremos enfatizar. Este es un buen ejemplo de cómo la actividad científica no ofrece resultados definitivos, sino que son siempre resultados sujetos a revisión, siempre sujetos resultados que van modificándose eventualmente. Y justamente lo que vemos en este ejemplo es que se trata de resultados tentativos o provisionales. Y no solo eso, sino que además se trata de resultados que tienen algún vínculo, que tienen alguna relación más o menos directa con el contexto social, histórico en el cual se desarrollan. Porque, por ejemplo, digamos, la aspirina, este fármaco, no recuerdo, no conozco el año en el cual fue inventado, pero es un invento relativamente reciente. Y por lo tanto, antes de que se produjera la aspirina, no había investigación científica al respecto, sobre este fármaco en particular. Luego, justamente la existencia del fármaco y su gran difusión a nivel mundial, el éxito de ventas que implica, es decir, estamos hablando del contexto histórico-social de la época, implica, ¿cierto?, un trabajo de investigación o promueve un trabajo de investigación en torno a los efectos de la aspirina. Y esos trabajos de investigación, muchos de ellos concluyen sobre efectos dañinos o eventuales efectos dañinos de la aspirina. Este tipo de investigación entonces promueve, a su vez, impacta sobre otras áreas de desarrollo de fármacos y por lo tanto promueve la investigación y la producción, por ejemplo, de medicinas alternativas como el ibuprofeno. En ese sentido, la investigación científica está impactando sobre la industria farmacológica de la época, probablemente hace unos 20, 25 años atrás. Pero el trabajo de investigación no se acaba, sino que continúa produciéndose, continúa avanzando, podríamos decir, o ampliándose mejor. Por supuesto, en torno a todos los fármacos que se producen en general, y así también entonces aparecen nuevas conclusiones en torno a la aspirina que parecen favorecerla, por un lado, en el sentido de que reduce riesgo a los problemas cardíacos, y luego otras investigaciones que incluso contradicen las investigaciones iniciales que la asociaban con la producción de úlceras. Uno podría decir, bueno, pero entonces estos científicos estaban haciendo mal el trabajo, porque a lo mejor si el primero dice una cosa y el último dice otra cosa, quiere decir que el primero estaba equivocado. En realidad no es tan blanco y negro, simplemente lo que podemos decir es que dado los antecedentes o evidencias que estaban disponibles en aquel momento,
y para los grupos con los cuales se investigó, esas conclusiones parecían aceptables. Y fueron aceptables durante un tiempo hasta que nueva evidencia o nuevos resultados mostraron que en realidad había que considerar otros factores para poder hacer una evaluación o una conclusión tan sólida o tan fuerte como que la aspirina causara úlceras. Eventualmente estas investigaciones, por supuesto, han continuado y en ese sentido continúan siendo revisados las conclusiones a las cuales llegan los distintos trabajos de investigación. Por lo tanto, podemos decir al menos dos cosas de esta historia. Por una parte, efectivamente la ciencia está siendo afectada y afecta a su vez al entorno, al contexto sociohistórico en el cual se desarrolla. Y por otra parte, como bien decía su compañera, se sigue junto con todo lo anterior que el conocimiento científico es provisional, es decir, es tentativo. No se trata de un conocimiento absoluto o definitivo. Estas son las 6 características claves que Lederman identifica y que sirven justamente como referencias para lo que llamamos naturaleza de la ciencia. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es enseñar naturaleza de la ciencia, elementos claves que tendríamos que enfatizar son estos 6 elementos, estas 6 características. Y estas 6 características pueden aparecer presentes en distintas actividades o en distintos contenidos temáticos asociados a distintos contenidos científicos a lo largo del currículo. Recuerden que lo que decían las orientaciones didácticas al principio es: se espera que al finalizar el ciclo los estudiantes logren tener una mejor o mayor comprensión de cómo se produce la actividad científica, de cómo se produce el conocimiento científico. Por lo tanto, al finalizar el ciclo estamos hablando de un trabajo permanente a lo largo de toda la educación básica, y después esto, por supuesto, continúa complejizándose también en educación media. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, opinión? No, profe, yo por lo menos he entendido todo. Ya, muy bien, gracias. Vamos a pasar a una segunda parte de la sesión en la cual vamos a tratar de hacer un puente con actividades, de qué forma podemos enseñar naturaleza de la ciencia, es decir, de qué forma podemos ir incorporando estos elementos, estos 6 elementos por lo menos, en la enseñanza de la ciencia. Vamos a mirar un par de enfoques que se hacen en la literatura, o distinciones que se hacen para calificar o catalogar distintos tipos de actividades, y luego vamos a mirar un par de ejemplos, y les voy a proponer a su vez un ejercicio sencillo para que ustedes puedan reflexionar y comentar en la próxima sesión de qué manera creen ustedes que podrían enseñar naturaleza de la ciencia. El ejemplo que les quiero poner como modo de ejercicio es este, que corresponde a un relato histórico de los estudios que realizó Baptiste von Helmont. Fíjense que por allá a mediados del siglo XVI, en los cuales él lo que buscaba estudiar y buscaba conocer era de qué manera crecían las plantas. En esa época, por supuesto, no había mucho conocimiento todavía, o el conocimiento científico actual del cual disponemos en torno a la alimentación y el crecimiento de las plantas, estaba todavía en etapas muy, muy iniciales. Así es que Van Helmont tenía dudas bien elementales, bien básicas, de qué forma las plantas obtienen la materia necesaria para crecer. Algunas de las ideas que circulaban en aquella época es que las plantas se alimentaban de tierra, por ejemplo. Pero también sabían que las plantas sin agua se morían, por lo tanto sabían que había que incorporar, que de alguna manera el agua jugaba un rol, jugaba un papel también en el crecimiento de las plantas.
Entonces, Van Helmont conduce una investigación para tratar de encontrar qué hace que las plantas crezcan, y él describió la investigación que hizo de esta forma. Dice, puse 200 kilogramos de tierra en un contenedor, y entonces planté un árbol de 3 kilogramos en él. Era un pequeño sauce lo que plantó. El macetero entonces tiene 200 kilogramos de tierra y un árbol de 3 kilogramos. Cubrió el contenedor con un plato, el cual tenía muchos agujeros pequeños que permitían que el agua de lluvia entrara al contenedor. Le puso una tapa al macetero, básicamente. Una tapa, pero que tenía agujeros solamente para permitir el ingreso de agua. 5 años después, el árbol solo pesaba aproximadamente 144 kilogramos. Y además todavía el suelo tenía una masa de 200 kilogramos. Es decir, él lo que hizo 5 años después, por supuesto el sauce creció un poco, desarmó su montaje y midió la masa del suelo, es decir, de la tierra, y midió la masa del árbol. Y midió que la masa de la tierra prácticamente era la misma que la inicial, y la masa del árbol había crecido un poco más de 140 kilogramos. Entonces yo creo, dijo Van Helmont, o escribió Van Helmont, que los 141 kilogramos que el árbol ganó vinieron solamente del agua de lluvia. Esa fue su conclusión. Yo les voy a preguntar, bueno, les pregunto ahora, pero les voy a preguntar un poco más adelante nuevamente, ¿cómo usar este relato histórico para enseñar naturaleza de la ciencia? ¿De qué forma podríamos adaptar o podríamos incorporar este relato en alguna actividad, de manera que nuestros estudiantes se hicieran preguntas o respondieran preguntas en torno a la naturaleza de la ciencia? ¿Ya? Ténganlo presente para que luego lo podamos volver a comentar. ¿Se entendió el experimento de Van Helmont? ¿En qué consistió su actividad? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, un par de antecedentes en relación a naturaleza de la ciencia y la enseñanza a través de algún tipo de actividad. Lo que hemos dicho en primer lugar en relación al currículo es que en la naturaleza de la ciencia aparece de manera implícita en nuestras bases curriculares, y aparece de manera implícita, por una parte, señalado como una orientación para la enseñanza o como un énfasis, y por otra aparece de alguna manera implicada la naturaleza de la ciencia en algunos objetivos de aprendizaje relacionados con habilidades especialmente. Pero ya les dije que no hay objetivos de aprendizaje explícitos que digan que el estudiante tiene que aprender que la ciencia tiene ciertas características, por ejemplo. Por lo tanto, podemos decir que este enfoque es implícito. Por lo tanto, el currículo descansa en el supuesto de que para enseñar naturaleza de la ciencia, el estudiante tendrá oportunidades a través del material disponible en el libro de texto, o a través de las oportunidades que el profesor o la profesora pueda diseñar para incorporar naturaleza de la ciencia. En esto, bueno, en la literatura sobre investigación en didáctica y específicamente sobre la comprensión de la naturaleza de la ciencia, lamentablemente los resultados, las conclusiones apuntan en la dirección contraria a la que, digamos, asume el currículo. La idea, según los investigadores, es que cuando enseñemos naturaleza de la ciencia, cuando enseñemos las características de la ciencia, optemos preferentemente por un enfoque explícito y no por un enfoque implícito. Esto quiere decir que explícitamente en nuestra enseñanza, en nuestras actividades para enseñarnos, hagamos una mención, una explicitación de que la discusión y el aprendizaje se refiere justamente a la naturaleza de la ciencia, que mencionemos explícitamente esas características, y por lo tanto que no supongamos que por el hecho de que el estudiante realiza la actividad, entonces aprenderá que la ciencia tiene ciertas características. Vamos a poner un par de ejemplos relacionados con observación e inferencia.
Si es que esperamos que nuestros estudiantes aprendan que en la ciencia ocurren observaciones o se realizan observaciones y que también se realizan inferencias, entonces es importante en las actividades explicitar esta idea. Explicitar el hecho de que hacemos observaciones, explicitar el hecho de que hacemos inferencias y de que ambas cosas son distintas, y explicitar el hecho de que la actividad científica consiste en realizar observaciones e inferencias. Eso sería un enfoque explícito. Mientras que un enfoque implícito supondría que el estudiante realiza observaciones e inferencias sin que nosotros necesariamente hagamos las distinciones, sin que le digamos esto es una observación, esto es una inferencia, esto es lo que estamos haciendo, sin hacer ese tipo de descripción explícita. Y supongamos que por el hecho de que el estudiante observa el crecimiento de un poroto, por ejemplo, o de la planta de poroto, y por el hecho de que infiere que la semilla de poroto implica un proceso de crecimiento, de germinación, etc., entonces nosotros asumimos o asumiríamos que el estudiante comprende que la actividad científica se caracteriza por esos dos procesos. En las conclusiones de la didáctica o de la investigación en didáctica nos sugieren que siempre optemos por un enfoque explícito. Y por otra parte, en este enfoque explícito se proponen actividades que incluyen un contexto curricular y actividades que no tienen un contexto curricular. Esto quiere decir que podemos optar por actividades que tienen un vínculo directo con los objetivos de aprendizaje de contenido o disciplinares que estemos desarrollando. Es decir, tienen un vínculo temático con el contexto curricular en el cual nos encontramos, o no tienen un vínculo temático con el contexto curricular. En este caso, la investigación en didáctica no es tan contundente o tan sólida en el sentido de afirmar si es preferible un tipo de actividad u otro, con contexto o sin contexto. No hay evidencias muy conclusivas. Y por lo tanto uno puede suponer que a lo mejor por ahora tanto un tipo de actividad con la otra pueden ser complementarias. Vamos a ver nuevamente ejemplos de cuando estamos ante una actividad con contexto y una actividad sin contexto. Pero para anticiparnos a ello, si utilizáramos, por ejemplo, la actividad de los paleontólogos y la reconstrucción del esqueleto del dinosaurio, no asociado al estudio de la anatomía de los animales, ni asociado al estudio del sistema esquelético o del sistema, bueno, justamente del sistema esquelético humano, por ejemplo, o del aparato locomotor humano. Entonces, podríamos decir que estamos haciendo una actividad sin contexto para enseñar naturaleza de la ciencia. Pero si incorporáramos la actividad de la reconstrucción del esqueleto del dinosaurio en el marco de la unidad o de la clase asociada a el aparato locomotor, entonces podríamos suponer, y considerar que esa actividad se está realizando con un contexto curricular relacionado. Por supuesto, tendríamos que hacer los vínculos, la discusión con los estudiantes para mencionar cómo el esqueleto es parte de una estructura fundamental de los distintos animales y también, por supuesto, de los animales extintos, etc. El punto es que el contexto curricular nos sirve para desarrollar una actividad que tiene el foco en aprender sobre la naturaleza de la ciencia, que también nos puede servir para aprender sobre el esqueleto, sobre el aparato locomotor, por supuesto. Pero el punto es el tipo de actividad, ¿la hacemos conectada o desconectada del currículo? En relación al enfoque explícito, bueno, hay distintos tipos de estrategias. Nosotros no vamos a profundizar todavía en los tipos de estrategias, luego vamos a ir profundizando más adelante en algunos tipos de estrategias de enseñanza, pero entre las que aparecen más frecuentemente y que se proponen utilizar en la literatura sobre didáctica de la ciencia, se mencionan la indagación como estrategia didáctica, la historia de la ciencia o el uso de la historia de la ciencia,
para motivar o para configurar, diseñar actividades. Este sería el caso de la historia de Van Helmont. Sería justamente un caso de la historia de la ciencia para hacer una enseñanza de la naturaleza de la ciencia o de algunas características de la ciencia. Y también tomar o utilizar algunos problemas sociocientíficos para gatillar una discusión o para analizar con mayor profundidad justamente en qué consiste esta práctica científica y por lo tanto dilucidar algunas de sus características. Aquí tenemos un ejemplo de una actividad del libro de texto que a mi juicio tiene un enfoque explícito en relación con una característica del conocimiento científico, que es la distinción o la presencia en la producción de conocimiento científico de observaciones e inferencias. Fíjense que la actividad está pensada, está propuesta en un texto para tercero básico. Es un enfoque explícito porque explícitamente le pide a los estudiantes distinguir entre observaciones e inferencias. No lo dice el texto de la actividad, pero uno entiende por el marco, digamos, didáctico del documento, del texto, que este tipo de actividades que ellos llaman una indagación y que los invita a los estudiantes a explorar, es un tipo de actividad que apunta justamente a identificar características del conocimiento científico. Por lo tanto, el profesor fácilmente puede hacer ese puente, ese vínculo, con la idea de realizar observaciones e inferencias como un tipo de práctica científica y por lo tanto avanzar en este elemento característico de la ciencia. Es una actividad, sin embargo, que no tiene contexto porque está incorporada en el desarrollo de algunas unidades que no tienen que ver necesariamente con, por ejemplo, propagación de la luz, o que no tienen que ver con la estructura del sistema visual humano, por ejemplo. En ese sentido, no hay un puente o no hay un vínculo curricular directo entre esta actividad y algún objetivo de aprendizaje de contenido. Lo que se está enfatizando simplemente con la actividad es el desarrollo de habilidades de investigación científica y la distinción explícita de estos elementos de observación e inferencia que son parte de la naturaleza de la ciencia. Otro ejemplo que puede servir para el mismo propósito de desarrollar o de enfatizar esta característica del conocimiento científico que involucra observaciones e inferencia es este otro diseño que corresponde a la clásica actividad práctica de germinar semillas de poroto en un vasito, ¿cierto? En este caso podemos pensar más bien en un enfoque implícito, dado que, si ustedes se fijan, la actividad involucra o implica las habilidades de observación e inferencia, pero no enfatiza justamente que el estudiante las distinga. Es una actividad que de nuevo está orientada al desarrollo de estas habilidades, pero que no necesariamente se van a poner en relación con la naturaleza de la ciencia. El que se ponga en relación o no depende del profesor, en este caso. En contraste con la anterior, esta sí es una actividad con contexto, porque se propone en el marco de la unidad sobre el desarrollo de las plantas, características, partes, funciones y desarrollo de las plantas. Y en ese sentido, sí hay un contexto curricular con el cual uno puede vincular, por supuesto, esta actividad. ¿Se entiende la distinción entre estos dos ejemplos? Y de cómo ambos pueden servir para enseñar esta característica del conocimiento científico. Profe, yo no entendí mucho lo del contexto, o sea, la diferencia entre este ejemplo y el anterior. Ya, Catalina parece que preguntaba. Sí. Sí, profe, yo tampoco entendí. ¿Quién, Claudia? Sí. Ya, bueno, Catalina y Claudia, gracias por la pregunta. Me parece que la pregunta entonces se refiere al contexto, ¿cierto? ¿Cómo estas actividades se vinculan o no con un contexto curricular?
Lo que yo les trataba de decir es que cuando hablamos del contexto, explícitamente nos referimos al contexto curricular, ¿ya? Por lo tanto, pensemos que estamos avanzando en un tercero básico en la unidad acerca de las plantas, o vamos a dar inicio a la unidad sobre crecimiento de las plantas. En ese marco, en el marco o en el contexto del desarrollo de la unidad sobre la estructura, parte, función, desarrollo, etcétera, de las plantas, incorporamos al inicio de la unidad, o a lo mejor en la parte central de la unidad, eso depende del diseño que ustedes hagan de su unidad, incorporan esta actividad de germinación de semillas de poroto. ¿Por qué incorporamos esta actividad en esa unidad? Bueno, porque estamos hablando del ciclo vital de las plantas, de su desarrollo. Entonces nuestros estudiantes del tercero básico tienen que identificar la germinación de la semilla, distinguir la germinación de la semilla del crecimiento del tallo y las hojas, y así sucesivamente. Entonces la actividad se incorpora dentro de la enseñanza de una unidad sobre las plantas. Hay un contexto curricular que corresponde al crecimiento de las plantas y en el cual, en este caso, esta actividad sobre germinación de semillas tiene cabida completamente. Y entonces la profesora y el profesor pueden hacer un vínculo y pueden hablar de la germinación de la semilla, la función de la semilla, en el marco del estudio del ciclo vital de las plantas. En ese sentido, esta actividad está situada en un contexto curricular. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. ¿Ya? Luego, entonces, la cuestión es, esta actividad desarrolla o se propone, según el diseño, explícitamente que los estudiantes observen las semillas todos los días durante una semana y que mire la dirección en que crecen las raíces. Fíjese, eso es lo que la instrucción que le da a los estudiantes. Y después le dice, infiere, escribe lo que aprendiste sobre el modo en que crecen las raíces. Entonces, a partir de la observación, el estudiante va a escribir una posible respuesta y va a decir, bueno, las raíces parece que crecen hacia abajo, por ejemplo. Entonces, el estudiante realiza observaciones y escribe una inferencia. En este caso, por supuesto, la actividad le va a servir al estudiante para demostrar o para desarrollar su habilidad de observación y su habilidad para hacer inferencias. A pesar de que el título dice infiere y de que el título dice observa, la actividad no está enfatizando y no está destacando el hecho de que estas habilidades son parte de la actividad científica y que para poder hacer ciencia, para poder hacer actividad científica, entonces siempre los científicos y la científica, en este caso el estudiante que realiza este estudio, implica o realiza tanto observaciones como inferencias. Adicionalmente sería muy importante para destacar o para enfatizar esta característica de la ciencia, la número 1 que anotamos acá, hacer la distinción. ¿En qué consiste una observación? ¿En qué consiste una inferencia? ¿Ya? Entonces, hacemos esas distinciones y cuando hacemos esas distinciones podemos entonces profundizar o hablar acerca de la naturaleza de la ciencia, en el sentido de poder enseñarle al estudiante que cuando se hace ciencia, entonces se realizan tanto observaciones como inferencias. Por eso entonces, esta actividad tiene un enfoque implícito para la enseñanza de la ciencia, porque están los elementos presentes. El estudiante hace observación, el estudiante hace inferencias, pero en ninguna parte esto se vincula con la naturaleza de la ciencia como si fuera una característica del conocimiento científico. Para poder hacer ese vínculo, para poder hacer ese puente, la profesora o el profesor tendrían que mencionarlo adicionalmente, tendrían que pedirle al estudiante que reflexione en torno a la diferencia entre estos dos elementos y explícitamente señalarles que estos dos elementos, observación e inferencia, son parte de la actividad científica. Por eso decimos que esta es una actividad implícita, que tiene un contexto, porque lo estamos desarrollando en el contexto curricular de la unidad sobre las plantas, y es completamente pertinente para eso. En contraste con lo anterior, aquí
explícitamente la actividad permite hacer la distinción o la comparación entre observaciones e inferencias. Fíjense, por ejemplo, la última pregunta, o el ítem dice, comenta cómo te ayudaron las observaciones a hacer tu inferencia. Bueno, este tipo de preguntas van a llevar al estudiante justamente a hacer la distinción. Hay observaciones, hay inferencias, son cosas distintas, ¿se fijan? Y de hecho es la pregunta principal de la actividad, la distinción entre observación e inferencia. Y la actividad lo que le permite justamente al estudiante es realizar observaciones y realizar inferencias. En mi opinión, esta actividad tiene un enfoque explícito básicamente porque justamente pone su foco en hacer la distinción entre estas dos habilidades. No necesariamente en este diseño aquí mismo, digamos, dice o señala que estas dos actividades son parte de la actividad científica, son características de la actividad científica. Pero lo que ocurre en este texto escolar es que cuando uno mira este tipo de actividades las encuentra siempre situadas en un momento didáctico en el desarrollo del texto que está asociado a estudiar las características de la ciencia. Entonces, el profesor o la profesora explícitamente, o incluso el estudiante explícitamente, encuentra esta actividad después, por ejemplo, de una pregunta que dice ¿cómo funciona la ciencia? ¿O qué es la ciencia? ¿O qué es lo que se hace en ciencia? Dado que eso se encuentra en el marco del texto escolar, entonces uno puede decir, claro, aquí lo que estamos tratando de fomentar es entender o aprender qué es lo que hace el científico, qué es lo que hace la científica, cómo se produce conocimiento científico. Por eso yo diría que se trata de una actividad con un enfoque explícito. Aquí queremos enseñar que para hacer ciencia hay que hacer observaciones e inferencias. En el otro caso, queremos enseñar que los porotos germinan. ¿Me entienden? Ese es un poco el sentido, que una de las etapas de desarrollo de las plantas es la germinación de la semilla. ¿Ya? Eso es lo que queremos enseñar en este caso. Acá queremos enseñar que la ciencia implica observación e inferencia. En este caso estamos en un enfoque explícito. Pero en este caso no tenemos contexto curricular, porque no recuerdo exactamente cuál es la secuencia del texto escolar, pero para ponerles el ejemplo concreto, situamos esta pregunta y estas preguntas en torno a observación e inferencia en el medio entre una unidad y otra, entre la unidad sobre la materia y sus transformaciones y la unidad que tiene que ver con el desarrollo de las plantas. Entonces, la actividad en sí misma no tiene ninguna conexión con el currículo o con la temática de las plantas ni con la temática de las transformaciones de la materia. Es una actividad que está independiente del contexto curricular, que la utilizamos únicamente para el desarrollo o el fomento de habilidades. En este sentido, observación, inferencia y por lo tanto, a partir de eso, enseñar características de la ciencia. Espero que eso les ayude a entender un poco mejor la distinción de estos dos elementos en estos ejemplos. Profe, ¿Sí? entonces que sea implícito tiene que ver más con lo que se está enseñando en el momento, no tanto con el conocimiento de la ciencia. No está vinculado tanto con el conocimiento de la ciencia, sino con lo que se está enseñando, por ejemplo, las actividades que muestro ahí en el libro. Sí, yo diría que efectivamente en el caso implícito, bueno, en el caso implícito depende del profesor o de la profesora si se hace o no se hace el vínculo con naturaleza de la ciencia, digámoslo así. Esta actividad, claro, está pensada en el texto escolar para desarrollarla en relación con la temática de las plantas. Esta actividad no está pensada para desarrollarla en relación con la naturaleza de la ciencia. Entonces podemos decir que es implícito, porque aquí depende de la profesora si hace o no hace el vínculo, si hace o no el desarrollo en relación con la naturaleza de la ciencia. Entonces, para finalizar, quiero proponerles esta actividad, un poco a la luz de la discusión y de los ejemplos. ¿Cómo podríamos utilizar el ejemplo histórico, el caso histórico de Van Helmont para enseñar naturaleza de la ciencia? Específicamente les preguntaría, la pregunta aquí debería ser, ¿qué características de nos podrías enseñar usando el caso de Van Helmont para enseñar nos?
Perdónenme, esta redacción me quedó muy mal porque cambié la pregunta en último momento. Déjenme corregirla de inmediato. ¿Cuántos minutos nos quedan de sesión? ¿Me pueden decir, por favor? 3 minutos, profe. Ah, ya, muchas gracias. Estamos terminando con esto. ¿Qué características de nos podrías enseñar usando el caso de Van Helmont? Ahí sí, esa es la pregunta. Les voy a dejar simplemente esta actividad o esta motivación planteada, entonces, para que ustedes puedan mirar con mayor detención en qué consistió la historia de Van Helmont y reflexionar en torno a de qué manera podrían utilizarla para enseñar una característica de la naturaleza de la ciencia. ¿Usarían un enfoque explícito o implícito? ¿La desarrollarían en un contexto con vinculación o no a un contenido curricular? Aquí les dejé una imagen que corresponde justamente a un texto escolar en la cual se retoma o se reseña nuevamente la experiencia de Van Helmont con una descripción muy parecida a la que yo les señalaba en la diapositiva anterior. Hay un par de preguntas que formularon en este texto escolar que podrían a lo mejor servir para motivar una pregunta o un ejercicio en torno a alguna característica de nos. No es algo que tengan que entregar a modo de taller formal, solamente les pido que hagan el ejercicio, la tarea de reflexionar en torno a esta situación y ver de qué manera podrían utilizarla para enseñar una característica de la naturaleza de la ciencia. ¿Cuál podrían utilizar, por ejemplo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, súper. Bueno, entonces para finalizar la sesión, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Yo, profe. Esto de lo explícito e implícito tiene que estar presente en todas nuestras como futuras clases. No necesariamente. Estamos, como les decía, el propósito es que promovamos la enseñanza de la naturaleza de la ciencia a lo largo de todo el currículo de educación básica. Entonces, es importante que como profesoras y como profesores nos hagamos la pregunta en qué actividades podría ser pertinente, podría ser provechoso incorporar la naturaleza de la ciencia como una dimensión a desarrollar. Ojalá tenerlo presente en nuestros diseños, en nuestras planificaciones, de manera que, por ejemplo, en cada unidad o en cada unidad didáctica, pudiéramos incorporar algunos elementos que nos inviten o inviten a los estudiantes a reflexionar en torno a la naturaleza de la ciencia y aprender al respecto. No es algo que deba estar continuamente presente en toda clase o en toda actividad, ¿ya? Siempre está sujeto, por supuesto, al criterio de la profesora o el profesor, cómo ir incorporando estos elementos en su enseñanza. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Bueno, para finalizar, entonces, les voy a dejar este último enlace con una nueva lectura que les pido tener presente. Es muy importante, probablemente de los textos más importantes de este semestre. Así es que préstenle atención a este capítulo de este texto que van a encontrar haciendo clic en este enlace, ¿ya? Vamos a estar en contacto y cualquier duda o comentario, por favor, me escriben o lo vemos en la próxima sesión, ¿ya? ¿Alguien tiene algún comentario antes de finalizar?